Bueno, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Vamos a comenzar la cuarta clase de adultos y adulto mayor y vamos a continuar con lo que habíamos comenzado la semana pasada, que lo hicimos así un poquito por arriba, que era los signos vitales, ¿sí? Eh, Como siempre digo, las clases van a ser subidas a YouTube. Yo lo subo a YouTube. Tengo un canal de YouTube que ustedes pueden entrar tranquilamente porque es público, donde tengo todas las clases que di hasta hoy, las suyas, y ahí hay muchas otras que si les interesa también las pueden ver. Y después también lo subo en el Classroom, queda plasmado en el Classroom para que tanto ustedes como las autoridades de Región Séptima, mi coordinadora, la señora Celeste Colombo, puedan verlos, no hay ningún tipo de inconveniente. Cualquier pregunta que ustedes tengan sobre lo que hablamos en las diferentes reuniones, ustedes saben que tienen mi WhatsApp y me pueden preguntar eh, todo tipo de dudas que tengan, no solamente de mi materia, sino de otras materias también. Saben que también doy prácticas profesionalizantes, entonces todo concuerda una cosa con la otra, y así que es muy importante que ustedes tengan el apoyo de mi parte para que ustedes puedan eh, sacarse todas las dudas que tengan, no solamente, ya les digo, no solamente de adulto mayor o de práctica, sino de cualquier otra materia que les pueda ayudar, o en la parte personal, si ustedes necesitan algo del hospital donde trabajo, también lo pueden llegar a tener, siempre respetando los horarios que he dado ya anteriormente, que son hasta las 6 de la tarde. Yo respondo todo tipo de preguntas, 6, 6:30, ya después me dedico a lo que es mi vida personal. Mi vida personal es un poco agitada porque vivo estudiando. Hoy tengo dos cursos que estoy realizando con el PRONAF, perdón. Entonces me dedico después de las 6 de la tarde, 6:30 en adelante, que después que tomo mate con mi señora y que hago algo en casa, a partir de las 7 casi siempre estoy conectado con PRONAFE o con algún curso que estoy haciendo porque me gusta estudiar y es algo que hago hace muchos años. Así que es una terapia que me ayuda para poder después brindarle a ustedes todo el conocimiento que necesitan para el día de mañana ser buenos profesionales de la salud. Bien, más allá de la presentación, como lo hago todas las clases y un poco lo que hago de mi vida, vamos a comenzar a, a ver a estos signos vitales que son tan importantes para nuestra salud, como también como enfermeros para la salud del paciente que vamos a atender. Tenemos que tenerlos bien en claro, tenemos que conocerlos, tenemos que leer. Si yo le voy a subir, yo no pude esta semana, le había prometido subir material sobre los signos vitales, pero no tuve la verdad tiempo. Entonces, hoy es martes. Eh, Mañana, más tardar el jueves, van a tener material de lo que son los signos vitales. Luego, los signos vitales los encontramos en todos lados. Ustedes pueden buscar por sus propios medios, como les guste leer. Si les gusta leer en un libro de enfermería, están lo que son los signos vitales. Si quieren verlo por internet, también hay mucha cantidad de videos. Voy a subir algunos videos que tengo para saber los signos, conocer los signos vitales, cómo tomarlos, cómo controlarlos, cómo notarlos. Entonces, es importante eso que tenemos que llevar adelante. Primero, nosotros como enfermeros tenemos que tenernos muy en claro. La semana pasada habíamos empezado con lo que es la frecuencia respiratoria, ¿sí? Lo importante en la frecuencia respiratoria, por supuesto, que es eh, la frecuencia, ¿sí? La cantidad de veces que se respira, ¿sí? La profundidad, es decir, espere que anoto esta chica que entonces después me olvido. La profundidad, es decir, el espacio que utiliza la respiración, el ingreso
y el egreso del oxígeno al cuerpo, a los pulmones, ¿sí? Y el ritmo, que sea un ritmo sostenido. Si tenemos, vamos a decir un número 15 por minuto, una persona va a tener 15 frecuencias respiratorias por minuto continuamente, excepto cuando duerma, porque va a bajar la frecuencia respiratoria, ¿sí? O cuando tenga, o cuando esté haciendo algún deporte que va a elevarse esa frecuencia respiratoria, pero es por ciertos momentos, no es continuamente, ¿sí? Entonces, eso también tenemos que verlo. El ritmo, que sea un ritmo parejo, que no tenga ese ritmo, el ritmo es 15 por minutos, ¿sí? En la frecuencia, que esos 15 por minuto tengan si nosotros dividimos al minuto, ¿sí? Tengan la misma cantidad de segundos esa respiración, ¿sí? Que no sean uno que sea muy cortito y otro muy largo. El suspiro, que es una de las formas de tener un suspiro, es forma de ingresar oxígeno adentro del cuerpo, es muy corto y son no se suspira continuamente, ¿sí? Es decir, el suspiro, es decir, para tomar aire, porque vengo cansado, vengo caminando muy rápido, ya con una frecuencia respiratoria alta, y hago un suspiro para tomar un poquitito más de aire porque vengo cansado, es por eso. Pero ese suspiro no se cuenta en ningún tipo, ni de frecuencia, ni la profundidad, ni el ritmo. Si el ritmo va a ser siempre el mismo, o se trata de ser el mismo, si no ya varía. ¿Por qué varía? Sí, pero tenemos las razones a veces, pero no puede ser que de un día para el otro de 15 pasemos a 20, ¿sí? Y nos estacionemos en 20, ya porque hay un problema respiratorio. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿sí? ¿Se entendió más o menos lo que es la frecuencia respiratoria? Espero que sí. Sí, profe, sí. ¿Se entiende, no, lo que hablo? Si no se entiende, por Sí, favor, sí. les pido a cualquiera, no hay problema, que me paren y me pregunten, porque yo a veces que me acelero demasiado y no escucho a los demás. Y eso es lo que mi señora siempre me dice, vos tenés que escuchar a los demás. Pero bueno, yo tengo también a veces que me pongo a hablar y hablo y hablo y hablo. Pero bueno, lo que hablábamos, la... Ay, ¿quién ingresó recién? Espere, alguien, yo no sé quién. Acá está, Monzón. Eh, bueno, vamos a ver, nosotros hablamos recién, estamos hablando de la respiración y tenemos que conocer, ¿sí? Cómo la terminología que tenemos que utilizar para cuando estamos trabajando en el hospital o en algún lugar donde nos van a preguntar cómo está respirando la paciente. Entonces tenemos que saber cómo está respirando. Si está taquipnea, bradipnea, apnea, son las tres palabras que tenemos que utilizar para cuando nos referimos a lo que es la respiración. ¿Sí? Esas son las tres formas de expresarnos correctamente. Entonces dice que la presencia de enfermedades en lugares de diferentes tipos de alteraciones respiratorias se llaman taquipnea, bradipnea y apnea. La taquipnea son las frecuencias que son mayores de 24 respiraciones por minuto. La bradipnea son menores de 10 respiraciones por minuto. Por eso yo cuando ustedes hicieron el trabajo que ustedes presentaron, había momentos que yo les dije que la respiración no concordaba con lo que era la patología de base, ¿sí? Sobre todo en los pacientes que estaban con edema, con el que fumaban mucho. Es decir, me ponían una frecuencia muy baja, no, es una frecuencia alta que tendrían que tener. Entonces, pero la disnea son frecuencias menores de 10. Y la apnea es la ausencia, es decir, no tiene, no hay cambio de oxígeno, no hay cambio de gases, de oxígeno ni hidrocarbónico.
Eh, entonces, acá tenemos, cuando decimos que está en un Profe, le hago paro, una pregunta. sí, Cuando es apnea, ¿son momentos de no, que no hay intercambio gaseoso si vuelve a comenzar a respirar y vuelve a parar así no, no, o no. para? Si está parado, si ahí está de apnea, es porque no, está en, como nosotros le llamamos, después vamos a ver, que está en paro respiratorio, ¿sí? Eh, el paro respiratorio es colocación de oxígeno y poder tratar de hacer los movimientos, ya lo vamos a ver después en el segundo cuatrimestre, vamos a hacer el curso de RCP, ¿sí? Ahí le vamos le voy a enseñar cuando el paciente no tiene, hacer las compresiones, ¿sí? Pero estas compresiones son diferentes porque son en el tórax, no en el corazón. Pero está en apnea, que está con ausencia de cambios de gases. Entonces, ¿sí? Está en paro respiratorio. Ustedes lo habrán escuchado cuando se habla del paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Bueno, ahí está en apnea, ¿sí? Cuando que no está en cambio de oxígeno. Después, después tenemos que hay respiraciones de Cheyne-Stokes, que es un ciclo respiratorio caracterizado por un aumento gradual de la profundidad, ¿sí? Estas cosas no se utilizan mucho en el ámbito hospitalario, se usan más la taquipnea, la redipnea y la apnea, pero tengo que decirlo porque ustedes tienen que saber lo que es un check-stop. Si tiene el ciclo respiratorio caracterizado se aumenta en un momento determinado, no continuamente. Es decir, como me preguntaba recién Marina, si apnea es por episodios en la respiración, chiquimnea sí, chiquistoc sí se produce en reiteradas veces durante un ciclo no tampoco muy lejano, ¿sí? Son los espacios son cortos, ¿se entiende? Es decir, no es decir, el aumento de respiratorio se hace dentro de los 10 minutos, ¿sí? Que puede llegar a cambiar. Después, hay respiraciones de Biot que tampoco se utilizan en el ambiente, que no, esto lo vamos a dejar acá, porque son, espera que tengo un chat, no sé quién habla. Sí, espera que cuando los presente, porque si no, después me papelito acá. Débora Servín. Está bien. Son términos que no vamos a utilizar nunca, ¿sí? ¿Se entiende? Solo lo que yo quiero que ustedes aprendan que son taquipnea, bradipnea y apnea, ¿sí? Esos son los tres que tenemos en consideración. Hay consideraciones que tenemos que tener en cuenta, que son la medición de la respiración puede ser más fiable si se realiza simultáneamente con el eh, aseo en la cama. Es decir, ¿se acuerdan, como yo otro día decía, el aseo en la cama, el poner el hombro, la mano en el hombro, que no se den cuenta que se le está contando la respiración? ¿Por qué? Porque psicológicamente una persona se mal dispone, ¿sí? Y por ahí se agita y nosotros controlamos. Este paciente tiene 22 de frecuencia respiratoria. Me parece que está mal, debe ser al médico. Y cuando viene el médico se encuentra que ya está más tranquilo, como el médico le da esa tranquilidad, tiene de 14 o 15 o 16, lo de la frecuencia normal. Entonces tenemos que, cuando cambiamos la cama, si vemos cómo está respirando, si respira muy livianamente o profundamente, si hace, hay momentos que hace, ¿cómo se llama? Eh, respiraciones muy profundas. Entonces, tenemos que fijarnos todo eso porque es importante no alterar, eh, no alterarlo al paciente para que no nos cambie la frecuencia respiratoria. Debemos tener en cuenta que la frecuencia respiratoria se puede alterar por determinados ciclos, como es por dolor, por fiebre,
por estados clínicos como ha salido de una operación, ¿sí? O que está agotado de estar internado en el mismo lugar, entonces eso predispone a que el paciente cambie toda su frecuencia, tanto respiratoria, que ya después lo vamos a ver, respiratoria, cardíaca, que a veces no tenga la temperatura normal, que en vez de tener 36, tenga 37,2, 37,3, no está febril, no está haciendo ningún tipo de infecciones porque no se ve en el laboratorio, pero porque cambia en la perspectiva de la persona de estando internada de los problemas que tiene, más allá de que tiene que estar internada, entonces todos sus ritmos patológicos lo va a cambiar. ¿Sí? Los valores que nosotros vamos a trabajar, yo les voy a dar todos, igual no quiero anotarlo, pero los valores de respiración por minuto son, en el recién nacido, entre 30, ¿se acuerdan que nosotros otro día lo hablábamos? Entonces, es entre 30 y 80. En el lactante menor, de 20 a 40. En el lactante mayor, de 20 a 30. En niños de 2 a 4 años, de 20 a 30. De niños de 6 a 8 años, de 20 a 15. Y en el adulto, de 15 a 20. Esa es la frecuencia respiratoria que por grupo de edades, ¿sí? Fíjense en que cómo va disminuyendo hasta llegar a la adultez, ¿sí? Llegamos a 20. Después cuando la persona se va poniendo cada vez más adulta, no es que siga bajando, sino que va a ser una reversión, va a subir. Después de los 75, 80 años, va a subir a 20, 25. ¿Sí? ¿Por qué? Pues sabemos que va a ser nosotros después de esa edad hacemos una reversión, por eso decimos que a los abuelos se ponen en posición fetal para dormir, ¿sí? Porque se acurrucan todos, entonces, pero toda su persona vuelve a ser un niño, ¿sí? Entonces, ¿Cuál es el valor, profe? entre Perdone. 20 y 25. Ok. ¿Sí? En adultos mayores, después de 75 años. ¿Sí? Entonces, esos son los valores que tenemos que nosotros tener en cuenta. ¿Sí? Nosotros en nuestras hojas de enfermería tenemos que anotar esta frecuencia, ¿sí? Anotar el registro correspondiente, es decir, el procedimiento realizado que nosotros tenemos que hacer, que es la frecuencia cardíaca, perdón, la frecuencia respiratoria, ¿sí? Tenemos que anotarlo porque es un parámetro que nos va a dar para que el médico cuando venga a preguntar los signos vitales, él tenga ya una referencia. Yo el otro día no, ya se va, no trabajo, pero la última vez que trabajé me enojé mucho con un médico porque me vino a preguntar un signo vital y le dijimos, no, está bien, el paciente está respirando bien, y entonces el médico lo vimos, por eso no ustedes cuando el día de mañana estén trabajando tienen que ser categóricos en esto, es decir, responder a lo que se le pregunta y que estén convencidos de lo que están haciendo, que siempre está bien, ¿sí? Entonces, el médico un médico nuevo, que estaba en el hospital, no nos creyó y fue a controlar al paciente. Entonces, cuando vino, le dijo, mirá, la próxima vez no vengas a preguntarle, andáselo vos directamente, ¿sí? Que nosotros somos profesionales como ellos, ¿sí? Como los médicos. Entonces, si nosotros decimos algo, es decir, porque si venimos con que un paciente, voy a ver un paciente y está con la respiración no es tanto, pero sí que está con 39 de temperatura, y yo le aviso al médico, mira, está con 39 de temperatura, y el médico viene y me lo viene a controlar de vuelta, a decir porque algo está pasando. Entonces esas cosas no se deben hacer. El paciente estaba disneico, entonces le dijimos que estaba disneico y le habíamos puesto oxígeno y él
no nos creyó mucho. Entonces, bueno, a eso fue a lo que vino el caso. Es decir, ustedes tienen que tener, ustedes lo hacen, ustedes tienen que estar tranquilas que lo que están haciendo es correcto, ¿sí? Nunca se dejen llevar por delante por personas que son tan profesionales como nosotros dentro de la salud, ¿sí? Bien, esto es lo que más o menos se tiene que saber, y ya después le voy a pasar yo todo lo que tengo de los signos vitales para que sepan bien o lo lean para que lo tengan bien, les fortalece lo que yo le digo para tenerlo en claro. Esto es que es, se refiere a la frecuencia respiratoria, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar un poquitito de lo que es la frecuencia cardíaca, ¿sí? ¿Usted alguna de ustedes leyó algo en algún lado de lo que es es decir, los signos vitales? Nadie leyó, nadie buscó lo que son los signos vitales, tenía que haber leído, ¿sí? Siempre es importante saber antes que el profesor pregunte. Creo que lo había mencionado en la clase anterior, que o sea, son los valores que indican o sea, la funcionalidad del individuo. Bien, muy bien. Una vez que uno hace los controles de los signos vitales, podemos decir si el paciente está o no hemodinámicamente estable. Muy bien, la felicito. Sí, pero... Sí, Habló de dos palabras importantes también cuando habló de los signos vitales, que dijo que eran parámetros físicos que son variables visibles y medibles. muy bien, muy También. bien. Sí, eso también es importante, ¿sí? Porque si no son visibles o medibles, si visible sería la respiración, ¿sí? Medibles es la presión arterial. Es decir, si no fueran visibles y medibles, no podríamos de ninguna forma poder llegar a tener un valor determinado para poder trabajar. Bien, vamos a seguir ahora con, y si no terminamos hoy, vamos a seguir la semana que viene, no será un problema, porque tenemos para mucho que es mucho el trabajo, es decir, lo que tenemos que hablar de todo, de cada uno de los signos vitales. Y ahora vamos a hablar de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca se refiere al número de veces que el corazón realiza el ciclo completo de llenado y vaciado de sus cámaras en sus determinados tiempos, expresándose en contracciones o latidos por minuto. Así lo tenemos que poner. Contracciones o latidos por minuto. Esa es lo que tenemos que saber. Los latidos corresponden con la sístole, es decir, cuando la sangre es expulsada al resto del cuerpo. Es decir, el ruido que se siente es cuando el corazón hace la fuerza, ¿sí?, para expulsar toda la sangre que está acumulada dentro de él hacia todo el cuerpo, ¿sí? A la vez, como expulsa sangre hacia el cuerpo, también toma la sangre del cuerpo para mandarlo a los pulmones para oxigenarlo, ¿sí? Entonces ese es el ruido que se escucha o que podemos escuchar. Entonces a eso le llamamos latido, ¿sí? O frecuencia cardíaca. El objetivo principal de controlar esta función, ¿sí?, este signo vital, es determinar la frecuencia, ritmo, volumen y simetría de los pulsos, ¿sí? Ya lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo de a poquito, porque es un poco complicado explicarlo virtualmente, ¿sí? Es mucho más fácil estar en el lugar, en el aula, y poder que ustedes poder dibujar el lugar donde podemos tomar el control de signos vitales o la frecuencia cardíaca, el pulso que le llamamos normalmente, ¿sí? Entonces tenemos que saber determinar la frecuencia, el ritmo, el volumen, la simetría del pulso para valorar las funciones cardíacas, identificar anomalías si lo hay. Por eso yo siempre digo que cuando tomamos los signos vitales, no tomamos el tiempo necesario. ¿Por qué no nos tomamos el tiempo necesario? Porque
Cuando tomamos la frecuencia respiratoria, hacemos 15 segundos y ya con esos 15 segundos nos parece que nos basta para saber que está todo bien. ¿Sí? Entonces lo multiplicamos por 4 y esa es la frecuencia respiratoria. Y en el pulso pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Tomamos durante 15 segundos, lo multiplicamos por 4 y ya tenemos la frecuencia cardíaca. Eso me parece que está mal. Siempre está mal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tomar un minuto para controlar el signo vital. Este signo vital, la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque en ese minuto puede haber alguna afección o puede haber alguna anomalía, ¿sí? Puede ser que los pulsos no sean todos normales, entonces tenemos que prestar atención en eso, ¿sí? Y está bien, si lo tenemos monitoreado el paciente, vamos a ver que en el monitor sale la frecuencia alterada o tenemos algún problema cardíaco que está fallando, pero si no tenemos ese monitor y lo estamos controlando, ¿sí? Podemos encontrar un pulso que no corresponde, entonces ahí tenemos que actuar de la mejor forma posible y avisarle al médico que tiene un pulso irregular. Entonces ahí ya empezamos a tener una normalidad que tenemos que tener en cuenta para poder llevar adelante, para seguir con lo que es la atención del paciente. Ya tenemos un posible diagnóstico, que es anormalidades en el pulso. ¿Sí? Entonces, eh, tenemos que saber por qué. Bueno, ya lo vamos a después ir investigando. Pero el primer punto es saber que en ese minuto que nosotros le tomamos el pulso, encontramos una anormalidad. Los materiales que vamos a usar, ¿sí? Vamos a usar un reloj con segundero, eso lo dije hace como 15 días, el problema que tenemos con los relojes digitales ahora, ¿sí? Un estetoscopio, o también se puede tomar directamente del corazón, en la parte del tórax, se puede tomar la frecuencia. Bueno, después la hoja de registro, la binomio negra, ¿sí? Y si hubiera en el lugar donde estamos, el monitor cardíaco si hace falta, ¿sí? Que eso lo encontramos en lo que es la guardia o en la terapia intensiva o en alguna sala sala de alguna habitación, pero no tanto. Los monitores se usa más que todo en lo que es la guardia, en el shock room y en la terapia intensiva. En la mayoría de las habitaciones no hay, y si hay algún paciente con problemas cardíacos, bueno, se tratará de conseguir un monitor para poder monitorearlo. Cuando hacemos este tipo de procedimientos, lo que tenemos que tener, y lo voy a volver a repetir tantas veces sea necesario, es lo primero que tenemos que tener son las manos limpias, ¿sí? Las uñas cortas y sin ningún tipo de alhajas. Y si soy reiterativo, discúlpenme, pero es algo que nosotros nos inculcaron así. Todos los días nos decían que no teníamos que usar ningún tipo de joyas para no lastimar al paciente, ¿sí? Excepto el anillo de casados y el reloj. Las uñas cortas para no tener, ayer lo decíamos, que no se junte suciedad bajo las uñas y con eso podamos hacer alguna infección al paciente o lastimarlo con las uñas largas, más tomando el pulso, que usamos la punta de la yema de los dedos, ¿sí? La punta de los dedos, que hacemos opresión en un lugar y podemos lastimar con las uñas. Yo tengo un repudio por esas uñas largas que se hacen ahora, que parecen que fueran garras, ¿sí? Que se ponen lamentablemente las mujeres, y me parece que no es para una profesión como es la enfermería tener esas uñas que lastiman, más bien son de plástico, no sé de qué son, pero lastiman y a un paciente lo lastiman y podemos tener, si un paciente lastimado con las uñas y el paciente hace una queja, una denuncia, y tienen todas las de perder, todas, ¿sí?
Entonces, lo principal tenemos que mantener que el paciente se sienta cómodo con nosotros, ¿sí? Que no se vea agraviado ni lastimado, porque sería algo muy grave. Las uñas cortas, ¿sí? La higiene de las manos, sobre todo lavarnos las manos cuando hacemos los procedimientos. No vamos a lavar las manos entre el pulso y la frecuencia cardíaca atendiendo a un paciente, ¿se entiende? Pero si tenemos que salimos del lugar, vamos a hacer una cosa, nos tenemos que lavar las manos. Al paciente lo vamos a identificar siempre por el nombre, nunca, y esto lo voy a repetir también muchas veces, nosotros tenemos que conocer al paciente por nombre y apellido, no por número de cama y o por habitación, ¿sí? El paciente tiene nombre y apellido, por algo existe el nombre y el apellido. Si no, todos teníamos un número, porque Juan no es lo mismo que la cama 8. ¿Sí? Yo cuando me vienen y me dicen, anda a ponerle un suero en la cama 4, le digo, ¿en qué parte le pongo el suero? ¿En la pata? ¿En el cabezal? No sé, en fin. Yo le pongo en la cama. Yo al paciente no le puedo hacer nada hasta que no me digan el nombre y el apellido. Se enojan mucho los profesionales, pero me parece que es un respeto que tenemos que tener. Nosotros somos enfermeros, nosotros nos llaman che. Somos el enfermero, soy enfermero Rubén Politano. Cada vez que yo voy a atender un paciente trato de presentarme para que tenga en cuenta que yo lo estoy atendiendo. Entonces, porque me llama enfermero, ya me llama enfermero ya es una cosa, ¿sí? Además, es una manera de establecer un vínculo con el paciente también. Exactamente, es el primer vínculo que tenemos, es la presentación al paciente. Si yo no Claro. a partir de ahí ya entablamos una conversación con el paciente y le vamos a explicar todo lo que le vamos a ir haciendo, ¿sí? Eso es Sí. lo fundamental. La intimidad que tenemos que guardar con el paciente, más allá de que le vamos a tomar el pulso y lo vamos a tomar en la muñeca o en el cuello, pero la intimidad del paciente tiene que tener intimidad, ¿sí? Por eso usan las cortinas y hay, ¿cómo se llama? Biombos que andan dando vuelta y que hay que utilizarlos para que el paciente se sienta cómodo por uno. La atención tiene que ser íntima, no tiene que ser que todo el mundo sepa que el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 130, ¿sí? Entonces, también eso, que no se le guarda la intimidad al paciente, corremos el riesgo que el paciente se ponga nervioso y sube la frecuencia cardíaca y vemos una frecuencia que, fíjense, que una pavada de que el paciente no está tranquilo, entonces le subimos la frecuencia respiratoria, ya tenemos dos, la frecuencia cardíaca. Entonces, damos parámetros que no concuerdan cuando viene la persona que lo va a atender o el médico con el que hicimos nosotros. Entonces, también eso tenemos que tenerlo en cuenta. Colocar al paciente siempre en posición lo más cómodo que esté el paciente. Si el paciente quiere estar, no sé, acostado, que esté acostado. Si quiere estar sentado, que esté sentado. Lo que sí tratamos de que el paciente nunca se encuentre, cuando viene de la calle, no tomarle enseguida los signos vitales porque puede que el paciente venga de la calle caminando, entonces está agitado, va a tener una frecuencia respiratoria alterada, también va a tener una frecuencia cardíaca, porque el corazón va a exigirse más, llevar oxígeno a todo el cuerpo, entonces va a tener una frecuencia. Entonces tratamos de que el paciente cuando llega, ¿sí?, esté sentado 5 o 10 minutos, excepto que sea una emergencia, ¿sí? El hombre la persona viene sangrando o viene con un golpe en la cabeza o una lastimadura o lo que sea, o con un dolor muy grande en el abdomen, entonces vamos a tomar los controles simultáneos cuando podamos, después de que lo atendemos a ver lo que tiene, después inmediatamente lo primero que tenemos que hacer es controlar los signos vitales, pero si le tomamos una frecuencia cardíaca a una persona que vino caminando durante 15 cuadras, ¿sí? A un paso acelerado,
porque quería llegar al hospital porque se sentía mal, vamos a encontrar que tiene una frecuencia cardíaca muy alta. Entonces estamos ya de ahí arrancando que le estamos tomando los signos vitales mal, ¿sí? Entonces tenemos que sentarlo, que se tranquilice, ¿sí? Si no tiene nada grave, así. Pero podemos tomarle el control, podemos tomarle otro tipo podemos tomar la tensión arterial es decir, otras cosas, mirarlo, observarlo, como decíamos hacerle la valoración física para ver qué es lo que tiene. Entonces, ir tranquilizándolo para que poder controlar la frecuencia cardíaca más tranquilo, entonces poder sacar el valor más o menos aproximado del valor normal que tenga el paciente. Todos los pacientes no tienen la misma frecuencia cardíaca, todos los pacientes no tienen la misma frecuencia respiratoria. Ninguna persona tenemos la misma frecuencia respiratoria. Sí, a ver, está bien, yo puedo tener 15, otra persona puede tener 16, otra puede llegar a tener 15, pero no en el mismo momento. ¿Entiendes? Sí. Todos tenemos distintos tipos de frecuencias cardíacas porque el corazón responde. Yo fui fumador, entonces tengo una frecuencia respiratoria. Hay otra gente que es fumadora en este momento, tiene otra frecuencia, otra frecuencia cardíaca. Entonces, todo va cambiando según el momento que estamos, es decir, o que estamos viviendo o que estamos transitando. O sea, hay que tener en cuenta que no todo el mundo tiene la misma frecuencia cardíaca. Así que bueno, después tenemos que saber que el pulso es el pulso periférico, que nosotros llamamos, es localizar la arteria mediante la palpación suave sobre un plano duro, óseo. La mayoría de las veces tomamos el pulso en lo que es la muñeca, ¿sí? Nosotros buscamos en la parte exterior de la muñeca, en la parte exterior de donde está el dedo pulgar, ¿sí? Esa parte exterior de la muñeca, y si tocamos a la altura de lo que es la muñeca, la parte de la muñeca, vamos a encontrar que ahí sí vamos a encontrar el pulso y lo vamos a apretar contra ¿qué? Contra el radio, ¿sí? Entonces ese pulso es radial, ¿sí? Hay un pulso, un pulso cúbito, pero el cúbito es mucho más difícil de encontrarlo, está mucho más profundo, ¿sí? El que más fácil es el pulso radial, ¿sí? Que está en la muñeca. Entonces, ese pulso es más habitual de que tomamos, ¿sí? Sobre la muñeca, palpando sobre, como recién le decía, el hueso de del radio. Perdón, soy el radio, no soy el cúbito. Perdón, me equivoqué. Andaba para el otro lado. ¿Sí? A veces que el lado uno, sí. El radio es el que está en el hueso, el hueso más grueso del antebrazo. ¿Sí? El otro es más fino. Y está debajo, sí, del mismo lado que está el dedo gordo. ¿Se entiende? Panina, ¿me entendés? Te veo que tenés. Panina, ¿me entendés? No te escucho. Debajo del pulgar entonces sería el hueso radio. Es el cúbito. Perdón, el radio. Uno se va a decir, sí, es el radio, está bien. Ajá. Por eso, el pulso radial sería. El pulso radial, sí. Yo lo dije bien mal recién. Ok, El que no sé, ese es el radial, el que no se encuentra muy fácilmente, pero también está, es el cúbito, ¿sí? Es el otro lado. Pero es el que más se utiliza, el que más utilizamos, que es el radial, que es el pulso tomado en la muñeca. Después tenemos el pulso temporal. El temporal es sobre el hueso temporal en la región externa de la frente. Es decir, acá tenemos los temporales, si buscamos, encontramos que tenemos también pulso. Y cuando tomamos el pulso, nunca lo vamos a tomar con el dedo pulgar, porque el dedo pulgar es el único dedo que tiene pulso propio, ¿sí? Y podemos equivocarnos con el pulso del pulgar, de nuestro pulso,
Nosotros tomamos a una persona con el dedo pulgar y podemos contar, apretamos demasiado, entonces podemos contar que tenemos un pulso diferente porque estamos contando nuestro pulso, ¿sí? Entonces tenemos que, cuando tomamos el pulso, lo tomamos con los otros 4 dedos de la mano. Decía el temporal recién, que es acá en la frente, en la parte exterior de la frente, ¿sí? Que también es muy usada, pero se usa mucho más en pediatría, no tanto en adultos. En adultos se usa en lo que es el radial. Después hablamos del pulso periférico carotidio, que es en la carótida, que es en el cuello, sobre la tráquea, ¿sí? Encontramos, y acá en lo que es el cuello, encontramos que las arterias son muy gruesas, entonces es mucho más fácil de encontrarlo, ¿sí? Cuando nosotros estamos con un paciente choqueado, sobre todo en lo que es la guardia, lo que tenemos que lo que utilizamos mucho son los pulsos, tanto en la carótida, ¿sí? Como después el femoral, ¿sí? Que son donde hay grandes vasos, entonces es mucho más fácil de encontrarlo, pero el carotidio es uno de los que más también utilizamos, tanto de un lado como del otro, podemos controlar al ejercer la presión, enseguida vamos a encontrar que tenemos el latido arterial. El humeral o braquial en la cara interna del músculo bíceps, sí, tanto acá también, es decir, en el bíceps, ¿sí? Que es el braquial, ¿sí? Tenemos pulso, pero está muy profundo, ¿sí? Eso es lo que tienen que ustedes ir probando todos, probándose buscar lo que es el pulso, pero está muy profundo, tanto ahí como atrás del músculo, perdón, atrás de la rodilla también tenemos, ¿sí? Pero como son muy profundos, prácticamente no lo usamos nosotros. Lo que lo utilizan mucho son los traumatólogos para ver si tienen pulso en un trauma muy grande, para ver si hay una alteración en alguna arteria importante, ¿sí? Entonces lo buscan ellos, pero nosotros no lo usamos mucho, que digamos. El cubital es la superficie palmar de la articulación de la muñeca, y después lo usamos en el femoral, ¿sí? Que es lo que más también usamos en la urgencia, porque tenemos, como yo recién decía, son arterias muy gruesas, entonces son fáciles de encontrar, ¿sí? Siempre cuando tratamos de el femoral, siempre con las manos limpias, ¿sí? Pero en el femoral tratamos de colocarnos guantes porque está próximo a lo que son las partes íntimas de las personas, entonces puede haber transpiración, puede haber secreciones que no son muy gratas que digamos, entonces corremos riesgo de nosotros tomarnos alguna infección y no corresponde. Usamos para la parte femoral siempre utilizamos guantes. Después tenemos el pedio, ¿sí? Que es palpando la arteria dorsal del pie sobre los huesos de la parte alta del dorso, del pie, ¿sí? En el pie, como si fuera la mano, como ustedes vieron la mano, acá sobre el pie tenemos pulsos que tenemos que buscar, ¿sí? También para qué, para ver que haya, cuando se usa mucho, o lo utilizamos mucho cuando tenemos politraumatizados en piernas, ¿sí? Para ver si tienen latido, ¿sí? En ese lugar. ¿Por qué? Porque hay que avisar inmediatamente si no encontramos latido, porque hay que ver si no hay alguna obstrucción en todo el resto de la pierna o hay una fractura que haya lastimado la arteria, una de las arterias importantes y está perdiendo sangre, entonces está corriendo riesgo de vida. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de pulsos, ¿sí? Sobre todo en las piernas. En los brazos
se va a notar mucho más fácil. Las piernas hacen coágulos compartimentales, si la sangre se amontona en un compartimento, en los compartimentos, entonces puede hacer que el paciente pierda la vida muy rápidamente, porque son compartimentos de la pierna, sobre todo muy grandes, ¿sí? Y enseguida se inflama. El tibial posterior es la arteria tibial por detrás del meato interno, es decir, en la parte de la tibia encontramos que está el músculo, tampoco utilizamos nosotros. Yo, lo que ustedes quiero que tengan en claro son el radial, el temporal, el carotidio y el femoral. Son los 4 que yo siempre pregunto, ¿sí? Para cuando tengamos el día de mañana las diferentes parciales. Es decir, ¿cuál es el pulso radial? Usted me tiene que decir qué es lo que es el pulso radial. Temporal, por supuesto, que se usa en los chicos, el carotidio que usamos continuamente en lo que es emergencia, y el femoral. Nosotros también tenemos que conocerlo, pero no tanto como para utilizarlo. Bien. Siempre tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Cuando tomamos la frecuencia cardíaca, y valorar todo, como yo recién me decía, si nosotros tomamos 15 minutos, perdón, tomamos 15 segundos, lo multiplicamos por 4, vamos a encontrar la frecuencia cardíaca. Pero no vamos a saber si hay alguna patología o alguna anormalidad en ese minuto que tenemos que controlar. Por eso lo ponemos latidos por minuto. Nosotros no ponemos latidos por cada 15 segundos. ¿Entiende? Y cuando nosotros tomamos manualmente, tenemos que valorar el ritmo, la intensidad que tiene ese ritmo, ¿sí? Si presenta algún tipo de arritmias o realiza un latido anormal, es decir, a veces que nosotros escuchamos latidos, tiene 60 latidos, pero los 60 latidos, ahí en el latido, entre el latido 4 y 5 hay un latido más, entre el latido 10 y 12 hay otro latido, entonces esos son anormalidades que no tienen que estar. Entonces, eso se refiere a que hay una arritmia, ¿sí? Que no corresponde, entonces tenemos que tomar especial atención porque va a salir en el electrocardiograma después, pero tenemos que saber que lo podemos controlar manualmente. Cuando lo hacemos por medio de algún estetoscopio o algún tipo de elementos, bueno, si usamos un monitor, vamos a tener nuestros, ¿cómo se llama? Electrodos para ponerle al paciente van a estar limpios, pero si usamos un estetoscopio, tenemos que el estetoscopio siempre esté limpio, como nuestras manos, entonces hay que limpiarlo continuamente con alcohol para, primero y principal, y tratar como ayer hablábamos, ¿se acuerda? De tener las manos calientes, ¿sí? Tener las manos, no calientes, sino tener las manos templadas para que no sufra el paciente el frío y pueda reaccionar de diferentes formas. ¿Sí? El paciente que reacciona hacia un estímulo va a dejar lo que es el valor normal de lo que es el signo vital. Bien, digamos. Los latidos que ayer también estuvimos hablando de esto, los latidos que son los latidos normales, ¿sí? Para un recién nacido es entre 100 y 160. Ustedes fíjense la diferencia que va a haber con un adulto, entre 100 y 160. El niño de entre 0 y 10 años, entre 70 y 120. En un adulto, entre 60 y 100. En un atleta,
menos de 60. Es menos de 60. 50, 60. Tampoco va a tener mucho menos. ¿Sí? ¿Por qué? Ustedes fíjense, y un adulto mayor, siempre es Profe, ¿me repite el del recién nacido, porfa? el de recién nacido es entre 100 y 160. Y en el adulto entre 60 y 100. Ustedes fíjense, en el recién nacido sube 60 más de lo normal de un adulto, ¿sí? Y en un adulto baja 100, perdón, baja 60, 60 pulsaciones que un recién nacido. ¿Sí? La diferencia que hay entre 60 y 100, entre 100 y 160, es decir, un niño que tiene 120, 130 es normal. ¿Sí? Y nosotros nos encontramos que un adulto con 130 está teniendo un problema cardíaco. ¿Sí? O sea, hay que tener muy en cuenta esas cosas. Así que bueno, nosotros con esto vamos a ir dejando, ya son las 4 de la tarde, ya nos pasamos 2 minutos, ya se están cansando. Así que bueno, vamos a ir dejando acá y considerando, para lo último, que tenemos que considerar que para tomar los signos vitales y un control del signo vital de lo que es la frecuencia cardíaca, la genética de la persona, si una persona es gorda, si es flaca, ¿sí? Si es atleta, si es sedentario, entonces si fuma, si no fuma, entonces tenemos que, toda esa genética individual tenemos que verla. El estado físico, si es activo o está en reposo, por eso yo le decía que cuando viene un paciente a la guardia o cuando viene un paciente a controlarse, a una salida de primeros auxilios, lo que sea, tenemos que dejarlo 10 minutos sentado para que normalice todas sus funciones. ¿Sí? Las condiciones ambientales, ¿sí? La temperatura, la altura de donde estamos. No es lo mismo estar acá que estar, acá en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que estar en la provincia de Mendoza. ¿Sí? Hay otra, o en La Rioja, o en alguna de las otras, en todo lo que es el noroeste argentino, ¿sí? Ahí hay las personas, las pulsaciones de las personas van a ser casi siempre rondando o superando 100, ¿sí? Porque está en la altura del lugar donde estamos, entonces cambia también eso. Nosotros acá en la provincia de Buenos Aires, el parámetro que tenemos que tomar es entre 60 y 100. Los factores psicológicos, el estrés, el sueño, el miedo, ¿sí? Todas esas cosas también afectan a lo que es la frecuencia cardíaca. La edad, el sexo, si no es lo mismo el hombre que la mujer, no varía mucho, pero la mujer está entre 50 y 90, ¿sí? Una persona adulta, ¿no? Estoy hablando del adulto. En los chicos casi prácticamente no cambia, pero en el adulto una mujer tiene menos pulsaciones que el hombre, ¿sí? Por su contextura, ¿sí? O también está aquella mujer que tiene que está embarazada y tiene mucho más que nosotros, que los hombres. Que rondamos entre 60 y 80 o 90 hasta 100, se dice, ¿sí? Pero una persona que está embarazada va a tener un poquito más. En presencia, Profe, sí, ¿quién habló? Monzón. No, no, Mariela, Cosini. Cocina. ¿Me repite la frecuencia cardíaca del adulto mayor? El adulto mayor. Sí. El adulto mayor es entre 70 y 120. Es decir, es como el niño entre 0 y 10 años. Es lo mismo. Ustedes cuando yo le hablo, es decir, ¿se acuerdan que en la frecuencia respiratoria pasaba lo mismo? Si pasamos de adulto a, cuando hablamos de adulto mayor, hablamos de el niño anterior. En presencia de, cambia todo esto, ¿no? En la presencia de patologías cardiovasculares va a tener eso es sabido que va a cambiar la frecuencia, va a cambiar el ritmo, va a cambiar, entonces tenemos que tener en cuenta si el paciente viene o tiene antecedentes
¿sí? De enfermedades cardiológicas, o tuvo un infarto, o tuvo algún problema cardiológico, entonces tenemos que saberlo, porque cambia la frecuencia. Es decir, puede ser que esté en la persona que tuvo un problema cardíaco, tiene una frecuencia de 110 y sea normal. Es como ya después vamos a ver que hay mucha gente que tiene presión de 130, 140, 60 y es normal para ellos. Es una frecuencia que, una presión arterial que está elevada, pero para ellos, como ellos viven con esa frecuencia, con esa tensión arterial, es normal. Lo que se refiere al pulso o al ritmo cardíaco, exactamente lo mismo. ¿Sí? Bueno, niña, hasta acá llegamos. Vamos a ver el ritmo del pulso. La semana que viene vamos a ver lo que ya es presión arterial. Vayan leyendo lo que es presión arterial, que yo más tardar, ya digo, mañana voy a subir todo el material que tengo para que ustedes vayan leyendo y no sea tan esto que nos pasamos de largo, porque ya son 10 y se cansen ustedes. Lo que yo quiero es que ustedes aprendan y sean, tengan la capacidad de hablar, ustedes también pueden hablar, ¿sí? Por ahí, para la otra clase, no para la que viene, sino para la otra clase, cuando tengamos un trabajo, les voy a dar que ustedes, alguna de ustedes, les voy a decir por la lista, vamos a empezar por la lista, puedan hablar, se expresen y se puedan explayar en un tema determinado. Si alguien quiere explayarse sobre algún tema que todavía no tocamos, como la función arterial, les digo, función arterial, ¿y qué más nos falta? Temperatura, bueno, lo avísenme y agarramos todo, no tengo problemas porque es más importante que a veces la palabra de ustedes puede ayudar y yo ser un oyente más de una charla que den ustedes, ¿sí? Así que bueno, nos vemos la semana que viene en Adulto Mayor. Mañana todavía no tengo novedades, pero si no, mañana ahora voy a hablar con la licenciada Claudia Correa, de ver si ella va a subir algún material, si no, veo cómo hago para poder estar mañana en el Zoom de mañana. ¿Sí? Así que bueno, chicas, vayan a descansar y nos encontramos en la próxima clase. Muchas gracias por todo. Gracias, Y nos profe. vemos. Chao, hasta luego. Gracias. Gracias. Profe, Chao, chao. chicas. Chao, Chau, chau, profe. chau. Chau, Chau, chau. chicas.